voy a decir, comentarles de que esta parte, cuando yo la pasé, no era tan importante, pero de todas maneras, el anterior semestre creo que fue, que para el primer parcial puso un ejercicio de esto, que es súper sencillo a comparación de lo posterior que avanza el ingeniero, que es la unidad 2. Entonces, creo que después de que acabe la unidad 2 les va a decir parcial. Y como saben, con lo primero que empezamos la materia es métodos de refrigeración. En sí, toda la materia se va a tratar de ver cómo hacer para refrigerar o bajar la temperatura de un ambiente. En sí, todos los sistemas que nosotros vamos a ocupar en máquina va a ser con el fin de bajar, o sea, de retirar calor de algún lugar. O sea, como por ejemplo, supongamos que en un aula ponen un aire acondicionado y al poner el aire acondicionado baja la temperatura de ese lugar con respecto al ambiente exterior, o sea, afuera está más caliente y en el aula por el efecto refrigerante del aire acondicionado tiene una temperatura menor a la exterior. Un caso similar es la heladera. Y más que todo, los ciclos que vienen en los otros temas se refieren a eso. O sea, si ustedes ven la heladera, tiene varios aparatitos, tiene compresores, tiene un compresor, tiene condensador, tiene evaporador y tiene válvula en sí, en general. Y este conjunto de aparatitos es lo que nosotros vamos a estudiar durante toda la materia. Y este sistema de la combinación de esos aparatitos hacen un ciclo que, o sea, permiten o la finalidad es refrigerar el espacio de la heladera con referencia al exterior. O sea, en el exterior va a haber una temperatura caliente y adentro de la heladera vamos a tratar de conservar frío mediante este ciclo que les estaba mencionando. Y para ello, antes de irnos a lo más complejo, por así decirles, empezamos con los métodos de refrigeración. El ingeniero menciona unos 6 o 7, pero en sí toma en cuenta unos 5, que les llama procesos fundamentales usados en la refrigeración. O sea, estos 6, 7 o 5 que más vamos a estudiar se refieren a cómo los métodos para llegar a ese fin de bajar la temperatura de algo que nosotros queremos que esté más frío con respecto a nuestro medio ambiente inmediato y así. El primero y el más común que lo vemos desde física 2 creo, que es la elevación de la temperatura de un refrigerante. Imagínense que tenemos algo frío, como un hielo, y ese hielo está a una temperatura baja. Al elevar su temperatura con otro cuerpo, o sea, va a haber como un intercambio de calor entre el hielo y lo otro que querramos. Entonces, el hielo va a subir su temperatura y por decirte una botella de Coca-Cola o un vaso de soda va a bajar su temperatura. Es como que el calor de la soda lo absorbe el hielo. Más o menos así va el ejemplo. Por eso se refiere a la elevación de la temperatura de un refrigerante. Y lo que nos interesa a nosotros calcular es cuánto calor se necesita para poder subir esta temperatura del refrigerante, o sea, el hielo, o que va a ser lo mismo que el calor que se necesite para bajar la temperatura de la soda para que esté fría. Entonces, una clase de calor que llevamos desde física 2, se deben acordar,
que es el calor sensible. ¿Por qué sensible? Se le denomina sensible al cambio de temperatura. O sea, este calor solamente se da, el calor sensible, cuando hay cambio de temperatura. Por decirle, desde 10 grados centígrados hasta 20 grados centígrados, o desde 80 hasta 10, o desde -7 hasta -5, hasta -3 y así. Pero cambia la temperatura de un cuerpo. Es diferente al otro tipo de calor de acá, el segundo que dice de calor es cambio de fase. Cambio de fase se refiere a que cambia de estado. Por decirles, del estado sólido, que es el hielo, se derrite y pasa al estado líquido, que es agua. Y lo mismo del líquido puede pasar a gas, que es cuando hierve el agua. Volviéndonos un ratito a la primera diapositiva, la fórmula del calor sensible, como les decía, depende de tres cosas. Depende de la cantidad de masa que tenga ese cuerpo y de su calor específico, su calor específico y la diferencia de temperatura, desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Entonces, si tenemos estos datos, podemos usarlos para calcular un calor específico. ¿Dónde consideramos calor específico? Cuando cambia, como les decía, puede cambiar de temperatura desde -7 hasta 0 grados centígrados. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta, porque imagínense una escala de temperatura. Aquí lo voy a dibujar con el zoom. Una escala de temperatura. Y aquí es el punto donde tenemos 0 grados centígrados. Aquí tenemos 0 grados centígrados. Y aquí vamos a decir que hay 100 grados centígrados. Por decirle, si estoy en la temperatura de -10 grados centígrados hasta 0, va a haber un calor sensible, ¿ya? Pero cuando llega aquí, ustedes saben que el punto de congelación del agua, se sabe decir, es de 0 grados centígrados. Entonces, este punto a la temperatura de 0 grados centígrados es cuando hay un cambio de fase, ¿ya? Que es diferente al calor sensible. Entonces, más que todo, este punto de acá y este punto de acá habría que tomar en cuenta para el agua. Porque si bien es cierto que aquí vamos a tener un calor sensible, aquí en el punto de 0 grados centígrados siempre va a haber un calor latente. Y luego, todo este intervalo puede haber un calor sensible porque va a cambiar la temperatura, pero también va a haber un calor latente en el punto de 100 grados. ¿Por qué? Porque va a cambiar de fase, o sea, de estar en líquido, esto es el líquido, aquí va a pasar a vapor. Lo mismo que aquí estaba en sólido, pasa a líquido. Cuando cambia de estado hay un calor latente. Ahora, no sé si se pueden acordar de esto, de que, o sea, hay a los 0 grados centígrados va a haber hielo. Puede que les diga que haya hielo a la temperatura de 0 grados centígrados, o puede ser que haya agua a la temperatura de 0 grados centígrados. Lo mismo aquí en este punto de acá. Puede que haya agua a 100 grados centígrados. Puede que haya agua a 100 grados centígrados.
o puede que haya vapor a 100 grados centígrados. Y con este principio y tomando en cuenta esta partecita de acá, se resuelve el primer tipo de ejercicio. Entonces voy a borrar estos dibujitos si es que hasta ahí me entienden. Ya. Como les decía, lo que a nosotros nos interesa es calcular esa cantidad de calor, pero también interesa calcular cuánto calor se va a necesitar o cuánto calor va a desprender, en qué tiempo, porque puede que tarde más o puede que tarde menos. Entonces, para tener una referencia general de eso, se halla lo que es el flujo calórico. ¿Y qué es el flujo? Siempre que dice la palabra flujo, se refiere a que es una variable, en este caso el calor, por unidad de tiempo. Entonces, siempre que diga flujo, quiere decir que es dividido entre tiempos, como por ejemplo flujo másico, flujo volumétrico, todos van por unidad de tiempo. En este caso, nosotros estamos mencionando el calor. ¿Ya? Entonces, el primer calor o la primera formulita que ocupamos es esta de acá, que es de calor sensible, cuando hay cambio de temperatura. Cuando hay cambio de fase, ocupamos una fórmula distinta. ¿Por qué? Porque no va a depender de la temperatura, como en esta primera fórmula de aquí. Va a depender de un calor de transformación. Es decir, el calor latente, como lo sabemos llamar en la materia. Este calor se refiere a una proporción que se necesita para, una proporción en calorías que se necesita para elevar la temperatura. O sea, para que haya un cambio de fase, se tiene que meterle calor, tiene que intercambiar calor, por decirles de sólido a líquido. Para que pueda pasar el agua del estado sólido al estado líquido, se le llama calor latente de fusión. Si es que hubiera el caso de que pasa del estado líquido al estado gaseoso, se llama calor latente de vaporización. Y así para los diferentes cambios de estado. Pero más que todo nos interesa el primero y el segundo, el de fusión y el de vaporización. Como les decía, este de acá es un calor sensible, que no tiene nada que ver con el cambio de temperatura, sino más bien con el cambio de fase o el cambio de estado. Ahora, vamos a resolver un ejercicio referente a esto, que es el ejercicio, creo que uno de su práctica. Primero que nada, tenemos que ver los datos. Los datos también nos podemos dar cuenta por las unidades. Dice que en una nevera se han colocado 90,8 kilogramos. Entonces, como está en kilogramos, yo me doy cuenta que este dato es de masa. 90,8 kilogramos de hielo, a la temperatura de menos 3,9 grados centígrados. Entonces, como dice que inicialmente tengo esto a esta temperatura, la temperatura inicial va a ser de menos 3,9 grados centígrados. Y dice que la finalidad era enfriar algunos vegetales. 24 horas más tarde, esto es un tiempo, lo voy a anotar con T minúscula, porque T mayúscula las estoy ocupando para las temperaturas, un tiempo de 24 horas
¿Qué pasa en 24 horas? El hielo se funde, pasa del estado sólido al estado líquido y se convierte en agua, y la temperatura final después de 24 horas va a ser la temperatura de 7,2 grados centígrados. Hasta ahí esos datos del problema tenemos. Ahora, dice que el calor específico del hielo es de 0,463 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Ahora, si no me dijera exactamente el calor específico, literalmente así, yo me doy cuenta por las unidades. Antes de seguir explicando esta parte, a veces la nomenclatura que se ocupa, y en la mayoría de los libros se ve este caso, que en vez de decir kilocalorías así, nos la ponen calorías así. Es lo mismo, kilocalorías escrita de esta manera que de esta manera. Significa kilocalorías. De ahí, las calorías, cuando se refiere a caloría, el sí o sí se escribe en minúscula para evitar confundirnos con esto de acá. Ya. Aparte, si me diera en gramos, este valor en gramos, ahí recién sería caloría por gramo, grado centígrado. Pero aquí va a ser kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Y ahora, si no me dijera calor específico en este lado, yo lo tomo como calor específico porque es un calor que va a variar con esto de acá. Es diferente al calor de fusión, que si ustedes se fijan, no me lo da con grados centígrados, me lo da kilocalorías por kilogramo. Esa es la diferencia principal para ubicarnos con las unidades. Y así sé por cuál voy a multiplicar. Y lo que me pide es cuál va a ser la velocidad de refrigeración media en calorías por hora proporcionada por el hielo. O sea, cuánto de calor voy a ocupar en un término medio de tiempo. O sea, me está pidiendo, en otras palabras, el flujo calórico del hielo. ¿Ya? Y me los está pidiendo en kilocaloría por hora. ¿Ya? Esto puede pedírnoslo en calorías por hora, kilojoule por segundo, etcétera. Unidad de energía entre unidad de tiempo, porque el calor es una forma de energía. Ahora vamos a empezar resolviendo y les voy a mostrar esta tablita de acá para ubicarnos. No sé si alguna vez la vieron en físico-química o en física 2 o en algún momento, pero nos dice, para ubicarnos, esta es la gráfica temperatura-calor. Aquí vamos a ver que se necesita un calor y otro calor si queremos hacer un cambio de temperatura. Nosotros empezamos en este punto de acá, por decirle, este punto es nuestra temperatura inicial del hielo, que es menos 3,9. Aquí tenemos menos 3,9 grados centígrados. Como les decía, aquí tenemos un calor 1, que es calor sensible porque cambia la temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta 0 grados centígrados. Y de ahí, como sabemos que en 0 grados centígrados va a haber un cambio de fase, va a haber
va a ser necesario un calor latente. Después de ese calor latente, tenemos que va a el hielo, bueno, el agua, después de 24 horas, va a estar a la temperatura de 7,2 grados centígrados. Aquí, por decirle, en esta parte de acá, 7,2 grados centígrados. Entonces, con esto ya nos damos idea de que necesitamos un calor de aquí a aquí, otro calor aquí y otro calor aquí. Esta es la cantidad de calor que vamos a ocupar. Ya. El primer calor, como les decía, es un calor sensible. Y la fórmula del calor desde la temperatura inicial hasta 0. Ahí sí se dan cuenta, ¿no? Este va a ser el primer calor. El calor del estado 1 al estado 2, el estado 1 sería hielo, el estado 2 sería hielo a 0 grados centígrados, va a ser igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Siempre la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí podemos anotarnos que estamos empezando de este punto y vamos a ir hacia aquí arriba. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura inicial, que va a ser de menos 3,2 grados centígrados. Y la temperatura 2 va a ser igual a 0 grados centígrados. No se olviden que esta fórmula se la utiliza cuando hay cambio de temperatura. Entonces vamos a ir reemplazando el calor de 1 a 2 va a ser igual a la masa, que en este caso es 90,8 kilogramos por la capacidad calorífica del hielo, que me la da de dato. El calor específico del hielo es 0,463. Tenemos 0,463 kilocalorías por kilogramo grados centígrados. Y por último, la temperatura final va a ser de 0 grados centígrados menos la temperatura inicial. Y la temperatura inicial era, entre paréntesis, menos 3,2 grados centígrados. Y lo importante es ver esto, como les decía, siempre tomar en cuenta las unidades, que todo se simplifique. Y aquí se va a simplificar kilogramos con kilogramos, grados centígrados con grados centígrados. Aquí me falta grados centígrados. Esta parte de acá es una resta y va a quedar escrito de otra manera. Y para que lo vean claro, va a ser así. Factorizando la unidad, tengo 0 menos 3,2 entre paréntesis, y todo este paréntesis tiene la unidad de grados centígrados. Entonces estos grados centígrados se me van con estos grados centígrados. El calor de 1 a 2 va a ser igual, no sé si pueden ayudarme con ese dato, por 0,463 por 3,2 me sale 134,52928. Y me queda kilocaloría. Todos los calores en kilocaloría.
Ahora, el segundo calor específico, perdón, el segundo calor que vamos a ocupar es un calor latente que se da cuando hay cambio de estado. El calor de 2 a 3 y la fórmula es la masa multiplicado por el calor latente de, en este caso, como estamos pasando del estado sólido al estado líquido, es el calor latente de fusión. El calor de 2 a 3, si reemplazamos, va a ser 90,8 kilogramos. Y si se fijan, como les decía, el calor latente está en kilocalorías por kilogramo y es 80. Serían por 80 kilocalorías por kilogramo. Y se me va a ir kilogramo con kilogramo y me va a quedar en kilocalorías, como debería de quedar el calor. El calor de 2 a 3 va a ser igual a 90,8 por 80, que sería 7.264 kilocalorías. Por último, ya estamos en 0 grados centígrados y nos falta esta partecita de aquí, llegar a los 7,2. Entonces, como hay variación de temperatura entre 0 y 7,2, se utiliza un calor sensible. Sería de 3 a 4. Y la temperatura 3, aquí lo vamos a escribir. La temperatura 3 va a ser igual a la temperatura 2, que es 0 grados centígrados. Y la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura final que ya tenemos y va a ser 7,2 grados centígrados. Entonces, la fórmula me dice masa por calor específico por la diferencia de temperatura, temperatura siempre final menos la temperatura inicial. Calor de 3 a 4 va a ser igual a la masa 90,8 kilogramos por ahora. En este caso, nosotros estábamos en el estado sólido, por eso hemos ocupado el calor específico del hielo. Pero aquí nosotros ya estamos en el estado líquido. Entonces lo que debemos ocupar es el calor específico del agua, que es 1,01 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Entonces, ocupamos este calor 1,01 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Temperatura final va a ser, estábamos en 0 y llegamos a 7,2. Entonces la final sería 7,2 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Ahora, las unidades, esto se me va con esto se me va con esto, y me queda en kilocalorías. Calor de 3 a 4 va a ser igual a 90,8 por 1,01 por 7,2 y me da 660,2976 kilocalorías. Y lo que nos interesaba primeramente, como vemos en nuestra formulita, para hallar
el flujo calórico, necesitamos saber Q y necesitamos el tiempo. El tiempo lo tenemos como dato y estábamos hallando Q. ¿Cuál de estos Q o calores? En realidad sería todo. Entonces, Q va a ser igual al calor 1 a 2 más el calor de 2 a 3 más el calor de 3 a 4. Entonces, Q va a ser igual a 134.52928 más 7264 más 660.2976 y eso me da 80.58,826. ¿Y en qué unidades está? En kilocalorías, porque todo lo estamos sumando. Ahora, para hallar el flujo calórico, simplemente necesitamos dividir. Ahora, flujo es con puntito. Esto es diferente de esto. No es igual que esto. Esta de acá, la segunda, viene por unidad de tiempo. Va a ser Q entre T. Y si lo dividimos entre 24, vamos a tener 335,78 kilocalorías por hora. En otras palabras, podemos decir que son 336 kilocalorías por hora. Ahora, ¿por qué agarraba todos los decimales? Porque con el ingeniero siempre se suele ser bien exacto, o más que todo, él quiere que el número entero, por ejemplo, esta parte de acá, sí o sí te salga igualito, e inclusive te toma hasta los dos primeros decimales, y a partir del tercero, recién te puede variar. Ahora, eso también le pueden preguntar cuántos decimales ocupar. Por ejemplo, algunas veces en los exámenes, él como que decía ya todos ocupan mes 6 decimales, digamos, para no escribir tanto. Ahora, esta es la respuesta a nuestra pregunta que nos decía el ejercicio. Ya. Y adicionalmente al problema, se hace una gráfica para demostrar qué es lo que está pasando en este ejercicio. Esta es la gráfica del punto triple. ¿Por qué? Porque se muestra un punto donde coincide el hielo, donde hay agua y donde hay vapor, que es a esta presión y a esta temperatura que es aproximadamente 0. Entonces, como nosotros estábamos en menos tanto en el estado 1, aquí hacemos nuestro simbolito y bajamos y ponemos datos. La temperatura que nos haya dado, menos 3,2. Aquí sería que nosotros cambiemos el dato y sería menos 3,2. Luego pasamos a 0. En 0 está el estado 2 y en 0 está el estado 3. Luego de aquí se va al 4 y termina en la temperatura de 7,2 grados centígrados. Entonces básicamente es eso el ejercicio. ¿Alguna pregunta de esto? Una consulta, Laura, ahí ese gráfico, o sea, siempre va a ser el mismo, solamente que nosotros tenemos que identificar los puntos donde vamos a poner cada uno de los cambios que se den, ¿no? Ujú. O sea, si va a Y ser hielo. de esta manera, o sea, si vos lo buscas, igual te van a salir como que un poquito más detallados. Pero aquí está el punto triple y es una presión menor a la presión atmosférica. Entonces tus datos, como estamos trabajando a temperatura ambiente y presión ambiente, van a estar en la misma línea, es la misma presión.
pero va arriba del punto triple. Y como se está yendo un poquito más para la izquierda la línea, tenés que buscarle, porque no hay mucha diferencia aquí si te fijas, entre el 0 y la temperatura del punto triple. Entonces, eso es lo que hace correcta, por así decirlo, la gráfica. Que no te pases de acá, porque aquí estás en 0 y no lo puedes poner por acá. O tus puntos no pueden estar aquí, 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 digamos. Ya. Ahora, el 2 y el 3, como era cambio de fase, van a estar en el mismo punto. Ya, Eso gracias. sería. De ahí, esos serían los dos primeros subtítulos que avanza el ingeniero. Ahora, en la expansión de un líquido, más que todo se va a referir al, ¿se acuerdan en termodinámica que teníamos tabla de refrigerantes, de agua y etcétera, etcétera? Más que todo se basan en eso. O sea, me dice agua o me dice refrigerante 134A o me dice refrigerante 12 y nos da un problema de expansión y más que todo esto se lo realiza con válvula. Entonces, válvula y refrigerante es seguro expansión de un líquido. Y ahora, en este problema me dice que el agua está entrando en estado de líquido saturado a presión de tanto, se expande a entalpía constante. Entonces, cuando me dice entalpía constante, cabe resaltar, aunque no lo diga, estamos hablando de una válvula. Lo mismo sería que me diga que en el enunciado que se está estrangulando, se estrangula, o que me hable de una válvula, o que me diga proceso, isoentálpico. Estamos hablando de lo mismo. ¿A qué hace referencia? A la primera palabra, que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Entonces, para este ejercicio, la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Se acaba y entramos al mismo enlace ya. Laura, una consulta, disculpa la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de entalpía? Entalpía es esta variable de acá. Es por lo que no te acordás de termo, creo. Ajá, sí, por Ya, eso. a ver, para definir un estado, te las voy a enlistar por acá. Más que todo, tenemos que definirlo con presión, temperatura, entalpía, energía interna. Cuando estamos en una mezcla, o sea, cuando me dice que está entrando una mezcla de líquido y vapor, siempre que diga mezcla, necesitamos hallar un título y se lo simboliza por L. Estos de acá, que me decías, son tipos de energía.